en este caluroso día. Mi nombre es David Matías, yo trabajo en esta compañía, en CBI Multiassets. Yo tengo la fortuna de dirigir la parte de operaciones y la parte comercial de la firma. Y bueno, yo agradezco mucho la invitación, el apoyo y la aceptación por parte de la universidad, pues para poder estar el día de hoy aquí con ustedes, que ustedes son estudiantes de Administración y Contaduría, ¿cierto? Ok. Entonces, el día de hoy lo que nosotros traemos a presentarles, pues es un tema que en México y en Latinoamérica no se encuentra todavía de moda, vamos a decirlo así. Entonces, esa es la intención el día de hoy. Y pues antes de comenzar, por favor, licenciado, si nos hace favor. Bien, pues, primero que nada, bienvenido, Israel. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en este espacio. Precisamente en esta semana que estamos llevando actividades por la Semana del Contador RFC 2019, está programada la conferencia del día de hoy, el origen de la próxima crisis financiera mundial. Agradecemos a usted, el licenciado David Matías González, por su presencia en nuestra Facultad de Contaduría y Administración de la UAF, y también a sus compañeros del grupo Capital Intelligence Group por apoyarnos en estas actividades de la semana. Decirles a los estudiantes que estas actividades están programadas precisamente para que podamos compartir con ellos toda una serie de conocimientos que ustedes traen, seguramente en materia financiera, en materia empresarial, y que precisamente es lo que buscamos, que tengamos una serie de conferencias diversas, no únicamente en materia fiscal, contable, sino que además se aborden otro tipo de temas, como en este caso que son empresariales. De tal manera que bienvenidos también a sus compañeros que están aquí presentes. Gracias por estar con nosotros en los espacios de nuestra facultad. Bienvenidos todos y no sé, maestro Israel. Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la Facultad de Contaduría y Administración. Efectivamente, aquí el maestro doctor Ángel hacía referencia. Estamos en una jornada de semanas académicas con motivo de conmemorar el Día del Contador. Y bueno, en ese sentido, aquí los jóvenes están presentes el día de hoy pues, para aprender nuevos conocimientos, que desde luego va a ser muy útil en su vida profesional y, ¿por qué no?, en un posterior día de mañana, pues en la vida empresarial. ¿No? En ese sentido, nosotros pues, estamos muy agradecidos con la firma que representas y pues te damos la bienvenida y el escenario es tuyo. Perfecto. Muy bien, pues reiterando el agradecimiento, vamos a comenzar. Yo únicamente voy a dar el preámbulo del tema principal. Entonces, si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, importante tomar notas y poner el celular en vibrador. Bien, pues nosotros somos una firma. Lo que hacemos nosotros es ocupar estrategia y tecnología enfocada a materia de inversiones. Este tema tiene muchísimo que ver con la parte de economía o macroeconomía, geopolítica, porque nuestra estrategia está fundamentada en algo muy importante para la sociedad. Okay. Ok, en mi caso yo estudié administración de empresas ya pues hace varios años
Y bueno, yo me encuentro actualmente con un diplomado en Sistema Financiero Mexicano por parte de Conducef. Yo entré al sector financiero en el año 2014 y bueno, a la fecha sigo en el sector con bastante conocimiento. Hay muchísimo que aprender de todo esto, de verdad que es un mundo. Y bueno, también tengo un diplomado en estrategia financiera. Lo que hacíamos en esos años era combinar instrumentos de bancos más instrumentos de seguros de una forma perfecta y de una forma cronológica, pues para lograr desendeudamiento de familias, de empresas y lograr potenciar más allá de lo normal el tema financiero, tanto en una familia como en una empresa. Entonces, pues tengo bastante experiencia en todos los productos bancarios, todo lo que ofrece la banca comercial o banca de tercer piso, también le llaman, productos también de seguros, lo que tiene que ver con seguros de vida, seguros de daños, de inversión pura, etcétera. Y bueno, también soy especialista en bolsa y en mercados bursátiles. En cuanto a bolsa, pues son varias industrias, ¿no? Como la de los metales, la de las mercancías o commodities. Algunos lo conocen bolsa únicamente al sector o a la industria de índices. También en el tema de divisas, así como en el tema de criptoactivos o de activos descentralizados. Entonces, bueno, profesionalmente ejerzo este tema, autorizado pues por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, continúo mi formación. Algunas partes de mi formación pues son, digamos, informal, y otra parte es formal, por ejemplo, la autorización por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Nosotros aquí en la firma tenemos dos divisiones, son dos unidades de la misma empresa que se dedican a hacer cosas diferentes. Vamos a ver de qué se trata. En el caso de CBI Multiassets, pues es un instrumento de inversión de alto rendimiento. Lo que nosotros buscamos aquí pues es dos cosas. Número uno es mantener seguro el capital de los clientes ante cualquier colapso del sistema financiero actual. Existen ciclos expansivos y ciclos recesivos en la economía, y bueno, en este momento podemos tener experiencia desde el año 1923, o si nos vamos más atrás, desde Roma con el denario, que era la moneda de ellos. Desde Roma, en el denario, todas las divisas o todos los medios de cambio utilizados, monedas, pues han terminado en cero. Nosotros apoyamos a nuestros inversionistas pues a que sus capitales se mantengan seguros, se mantengan con el poder de compra actual. Eso como primer lugar. Como segundo, nosotros nos ocupamos de pues generar rendimientos a los capitales que nos son dados en la administración. Nuestra experiencia en inversiones, bueno, pues nosotros tenemos lo que llamamos cuentas auditadas de corredores de mercados, registradas desde el año 2011, algunos 2002. Entonces nos respalda todos esos años de experiencia, pero en el año septiembre de 2017 abrimos nosotros nuestra propia firma. Hicimos una marca, que es la que ustedes ven ahora, y bueno, pues ahora estamos abiertos a la demanda pública, a la oferta pues en los mercados, en el sector de inversiones, en el sector financiero. Entonces lo que nosotros ofrecemos pues es un producto de vanguardia. Yo personalmente pienso que los productos que están en el mercado pues son productos que todavía no están adaptados a los tiempos actuales. Son productos que tal vez hace 30 años a mi papá, a mi mamá pues les servían, pero pues realmente hoy a mí como a ustedes pues yo considero que no son tan adaptados, no son tan verdaderamente útiles para nuestros tiempos. Los tiempos son muy cambiantes y hoy ya las personas no se retiran, vamos a decir, con un Afore. Eso ya
para mí, desde mi punto de vista, es pues, totalmente obsoleto. A las generaciones anteriores sí les funcionaba perfectamente, pero a nosotros, la llamada generación millennial, pues la verdad es que no es un producto que nos sea útil. Bueno, este es el desempeño que hemos tenido, ya hablaremos de este tema. Y la segunda unidad que estamos comenzando a operar en México se llama Dex Banking. Es el primer banco descentralizado en México. Lo que nosotros buscamos con esto es acercar a las personas y a las empresas a los servicios bancarios descentralizados. Estos son servicios que, a diferencia de lo que hoy existe, pues son productos más amigables, mucho más baratos, casi automáticos, y bueno, empiezan a hacer una conexión con el Internet de las cosas, con la descentralización bancaria, con la minería de datos, etcétera. Entonces, este banco ofrece servicios pues, completamente inteligentes para nuestros usuarios. Es algo que, bueno, está comenzando en México con el tema de la ley FinTech, que pues empezó en en el marzo pasado y en el mes de septiembre del año 2018, ahí empezó todo. Entonces, bueno, nuestro objetivo es acercar y fomentar la cultura del uso de criptoactivos, y al rato van a ver por qué. Este tema se trata de darle a las personas el control de su propio tiempo, de su propia vida, de su propio dinero, que finalmente nosotros invertimos vida y tiempo, pues para lograr alguna acumulación de dinero, para comprar bienes, etcétera. Pero bueno, al rato iba a entrar ya a algo, pero vamos a entrar un poquito después. Y bueno, ya en la parte, digamos, comercialmente, tenemos vinculación con el sector comercial y empresarial, con algunos de estos organismos, pues el IODEM, el Gobierno del Estado, Ban Oaxaca, Cámara Nacional de Comercio, Canacopes, Comercio en Pequeño, USEPCO, que es una fondeadora, una relación fuerte con la Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Esto es porque en esos sectores pues existen personas que requieren pues apoyo en la administración de su capital, sobre todo sabiendo pues que un colapso financiero, un fin de un ciclo económico pues se acerca. También tenemos vinculación pues con organismos reguladores en el extranjero. Esos son algunos de los más famosos, y organismos reguladores pues en la parte de abajo, ¿no? Asimismo, en México pues estamos vinculados, regulados por Secretaría de Economía, por Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, etcétera. Estamos también por tener un registro a través de la Conducef. Y bueno, este es el mercado de valores, podríamos decirle, en México. Son fondos de renta variable, que casi no los utilizamos, pero también existen otros como Gold Money, que son empresas de resguardo de activos físicos, metales específicamente. Y bueno, algo de lo que hemos hecho, estuvimos en el evento Conectando Emprendedores en Oaxaca, organizado por Gobierno del Estado, por la Universidad de Anáhuac, y bueno, participamos como uno de los principales patrocinadores. Por ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? Este es un personal, Comité Ejecutivo Nacional de AMPI. Ese es el Club Rotario, que actualmente el presidente es esta persona, Antonio Lazo. En su ocasión nos invitó la maestra María de los Ángeles. Igual con AMPI Nacional, él es el expresidente nacional. Ahí estamos en la toma de protesta. Ese es con USEPCO. Y bueno, ahí estamos con el gobernador. Y bueno, eso únicamente es de aquí de Oaxaca. También tenemos mucha vinculación de forma fuerte pues, en Querétaro, en el Estado de México, etc. Entonces, bueno, vamos a pasar a la conferencia. Y en este caso voy a mencionar pues, el currículum del licenciado Juan Pablo Cuevas. Él también se dedicó en esos años a realizar estrategia financiera. Y bueno, ahí tenemos parte del currículum. Es maestro en mercados bursátiles por la Universidad de Oxford. Tiene un diplomado en estrategia financiera también por HGI. Sistema Financiero Mexicano por parte de la Conducef. Tiene un diplomado como experto en empresas de tecnología financiera también por la Universidad de Oxford.
Es especialista también en productos bancarios y de seguros, especialista en bolsa de valores y mercados bursátiles, trader profesional, de los únicos en México en ser aceptados por programas de este tipo. Y bueno, también está autorizado pues, profesionalmente pues, para ejercer esta profesión. Entonces, sin más, pues quiero darle la bienvenida al licenciado Juan Pablo. Por favor, adelante. Un fuerte aplauso, por favor, para el señor. Bueno, pues le cedo la palabra. Escuchamos. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Pues yo les voy a hablar sobre el tema de la inminente crisis. Es un tema que lentamente se empieza a escuchar más y más y más. De pronto los medios masivos empiezan a hablar sobre el tema, empiezan a salir cosas en la televisión, en la radio, se empieza a saber de países que tienen problemas económicos, etc. Y voy a esquematizar un poco por qué pasa esto, cómo es que pasa y finalmente cómo podemos defendernos, protegernos y ustedes jóvenes pues aprovechar esto para generar riqueza. Voy a empezar con un video de Pepe Mujica. ¿Podrían checar el tema del audio, por favor? Y olvidada, yo no me chupo el dedo. Esto tiene sentido si hablamos de cosas centrales y elementales y olvidadas. Yo no me chupo el dedo en un homenaje. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharros. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. Esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagroso. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan.
La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero 1 y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque moriste en la guerra, no, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Muy bien. Pues bien, algunos me parece que deben conocer a Pepe Mujica. Habla algo muy importante que es el tema de la vida, y eso se resume en lo que voy a exponer el día de hoy, al tiempo. La riqueza se traduce realmente en tiempo. El tiempo es lo único que realmente tenemos, y no lo digo en un aspecto filosófico o espiritual, sino más bien en el aspecto productivo. Nosotros, todas las personas, trabajamos todos los días, nos levantamos, vamos a trabajar, invertimos nuestro tiempo y a cambio recibimos una recompensa por ese tiempo, por ese valor que se le da a la sociedad. Esa recompensa está en forma de dinero. Lo recibimos a través de nuestro salario, a través de la quincena, y con ese dinero lo que hacemos es justamente intercambiarlo por el valor de otras personas. Compramos otras cosas que nos interesan, un coche, una casa, cosas para vivir, alimentos, etc. Entonces, la verdadera manera en la que tenemos que ver el dinero es como una herramienta. Eso es realmente lo que es. Una herramienta que representa nuestro trabajo, el valor que le generamos a la sociedad. Y bien, esto es en forma de divisas. Esto es extremadamente importante para entender el tema. Esta es exactamente la raíz de todo y es la mutación de este entendimiento lo que nos lleva a la situación en la que vivimos en este momento. Todos sabemos que la economía se mueve en ciclos, ciclos expansivos, ciclos de recesión, y bien, tal parece que estamos llegando al final del ciclo expansivo en nuestra economía, y justamente lo que mencionaba en el inicio, se acerca el ciclo de recesión, donde se empieza a escuchar sobre la crisis, donde se empieza a escuchar sobre todo este tema, ¿no? La diferencia con este ciclo es que la expansión ha sido muy grande, y pues bien dicen que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces nos enfrentamos contra el más grande ciclo recesivo que se ha visto en la humanidad, y es también la mayor transferencia de riqueza de la historia. La riqueza realmente no se crea ni se destruye, solamente se transporta a otro lado. Se transporta de una mano a otra mano, y el que esté del lado correcto va a poder absorber toda esa riqueza. Obviamente al que esté del otro lado, pues sabemos cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de eso. Bien, el sistema financiero tradicional. ¿Cuál es el tema? Ciclos expansivos, ciclos recesivos. El objetivo es justamente aprovechar los ciclos a la baja y los ciclos al alza para obtener una ganancia de cada uno de esos ciclos. Estar del lado correcto. Así es como
los grandes inversores, los grandes empresarios aprovechan las oportunidades para seguir creando riqueza para ellos y para sus empresas. Bien, pues entonces vamos a ver la diferencia entre la divisa y el dinero. Todos conocemos los billetes, las divisas. Su medio de intercambio es una unidad de cuenta, es portable, durable, divisible y fungible, que significa que se puede intercambiar por el mismo valor. La diferencia de la divisa con el dinero es que el dinero es un medio de intercambio, una unidad de cuenta, es portable, durable, divisible, fungible, pero además de eso es una reserva de valor a largo plazo. Esto es extremadamente importante. Todos conocemos actualmente esto. Dinero, divisa, una gran cantidad de divisa. ¿Pueden pasar? Son reales, de hecho, son billetes reales. Los pueden ver, tóquenlos, acarícienlos, pásenlos. Sí, adelante. Claro. Pero regalen uno, o sea, vayan tomando uno. Excelente. Por favor, quiero que los vean, que los lean. Si alguien tiene billetes en sus bolsas, saquen el billete. La única diferencia es que los billetes que ustedes tienen, en lugar de decir República Bolivariana de Venezuela, dicen Banco de México. Esa es la gran diferencia. Noten todo lo demás. El material es igual. Las bandas de seguridad es igual. Todo es igual. En el 2013, 100 bolívares equivalían a $8. Todo este dinero que les pasé, ustedes vieron el bonche, no son ni siquiera un centavo. Ni siquiera valen un centavo. Básicamente es lo que es papel, es divisa. Por más valor que tenga, por más ceros que tenga, ya no tiene la capacidad de comprar bienes. Y eso es justamente el tema. Esa es la gran diferencia con el dinero. La reserva de valor. La reserva de valor a largo plazo. Entonces, han existido miles de divisas a lo largo de la historia y todas han terminado en cero. Todos los grandes imperios han tenido su propia moneda, todos los países actualmente tienen su propia moneda y todas han terminado en cero. Y probablemente, si ha pasado miles de veces en el pasado, ¿qué creen que va a pasar en el futuro? Es una tasa de fracaso del 100%. Entonces, este dinero, lo que les acabo de pasar, como también los pesos mexicanos, como también los dólares o los euros o cualquier moneda, es conocida como una moneda fiduciaria. ¿Por qué es fiduciaria? Porque depende del respaldo del gobierno para valer, para cumplir su objetivo como dinero, para fungir ese objetivo de medio de intercambio. Entonces, Bill Warner, una persona, catalogó todas las monedas fiduciarias a lo largo de la historia y lo que había sucedido en cada una de ellas. Ni una sola sobrevivió. El dólar americano no será la excepción, por supuesto, tampoco el peso mexicano. 1945, barriendo el dinero de las calles, inservible como el papel que les acabo de pasar. Cargando carretillas de dinero para poder comprar una barra de pan. Era más barato quemar el dinero que utilizarlo para comprar leña para calentar las casas. Imagínense esa situación. Es algo real, es algo que pasó, es algo que está sucediendo actualmente en otros países
Y es probablemente lo que nos pase a nosotros acá en México, y es por eso que estoy hoy acá, parado y contándoles a ustedes cómo poder protegernos ante esta situación. Y todo se genera acá. ¿Saben qué es? Es lo que se conoce como la Fed. Es el Banco de México, pero de Estados Unidos. Es la institución encargada de imprimir todo el dinero y todos los dólares alrededor del mundo. Entonces, esta es la situación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál de estos es diferente? En un estudio se entrevistó a personas adultas y dijeron, bien, pues es diferente esto, porque esto no vale. Se le hizo el mismo estudio, la misma entrevista a niños, y los niños justamente comentaron esto, porque esto es oro, esto es físico, esto es papel. Fue lo que dijeron. Gran lección. Entonces, imaginemos esta situación. Tenemos oro, tenemos papel, en este caso dólares. Igual, de la misma manera, tenemos una chamarra y tenemos su nota. ¿Qué es lo que vale? ¿La chamarra o la nota? Es obvio. Es exactamente lo mismo que pasa en nuestra economía, en nuestra sociedad, pero no distinguimos esa diferencia. El papel solo es un cheque a reclamar, el valor es la chamarra y el oro, no el papel. Esto tiene que quedar súper claro, porque a partir de esto viene todo el tema, ¿no? Entonces acá conocemos qué es la inflación, qué es la deflación. La inflación incrementa en el suministro de moneda, la deflación es la contracción del mismo. Si se incrementa el suministro de moneda, los precios suben, si se contrae, los precios bajan. Entonces podríamos imaginar que es como una alberca, una esponja. Tenemos la alberca de divisas, cierto tamaño, y la esponja crece a cierto tamaño. Cuando esa alberca de divisas crece, pues por supuesto la esponja va a crecer para absorber toda esa divisa. Entonces los precios se van a inflar. Eso es lo que se conoce como inflación, y eso es lo que pasa todo el tiempo, en cada momento, cada año. Tenemos nuestra estadística del Banco de México sobre la inflación anual, es decir, cómo va subiendo el precio de la canasta básica. Y bien, la mayoría de personas piensa que en su país no pasará, piensan que solo pasará en Venezuela, ya lo vimos, en Argentina, en África o en otros países. Las personas tendemos a ser adversos al riesgo, a incluso no aceptar que existe, pero no porque pensemos que no existe el riesgo, desaparece. El riesgo ahí va a estar independientemente de lo que nosotros creamos o independientemente de si nos preparamos o no. Pero ¿cómo te preparas ante algo que no sabes que va a suceder? Esta es una gráfica donde podemos ver el valor en 1913 del dólar, el poder adquisitivo que tenía en ese momento, y cómo se fue decreciendo a lo largo de todo el periodo de 100 años. ¿Por qué se da eso? En 1913 es creada la Reserva Federal, el edificio que les mostré, la Fed, creada en 1913. Empiezan a tener ciertas políticas monetarias. En 1944 se establece el dólar como la moneda de respaldo mundial, es decir, todos los países acuerdan que las reservas se van a guardar en dólares y que esos dólares van a estar respaldados por oro. Pero en 1971 se cierra la ventana del oro, es decir, todos los dólares dejan de estar respaldados por oro y simplemente se basan en la confianza de las personas y de la economía. Entonces, a partir de ese momento empiezan a imprimir una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de billetes sin respaldo alguno. Ok, y a esto se le llama flexibilización cuantitativa. Comenzó en el 2008 con pues la crisis hipotecaria que hubo en Estados Unidos, y fue el momento donde se requirió de la flexibilización cuantitativa.
En ese momento, Lehman Brothers era el tercer banco más grande del mundo. El tercer banco más grande del mundo. Fue el único banco que no fue rescatado. Goldman Sachs, Citi, entre otros bancos fueron rescatados, excepto Lehman Brothers. Automáticamente todos los fondos, los fondos que tenían la población, las personas en ese banco, se perdieron. Así de sencillo, simplemente desaparecieron. Entonces, la flexibilización cuantitativa, veamos cómo va subiendo la impresión de dinero lentamente, constantemente al menos, y empieza la flexibilización cuantitativa. Aquí está la número 1, la caída de los bancos, la flexibilización cuantitativa 2, la 3, y actualmente estamos viviendo la cuarta flexibilización cuantitativa. Es decir, la impresión de capital, de dinero, de dólares es extremadamente alta y eso es exactamente por lo cual va a llegar la siguiente crisis. Aquí está Canadá, Australia, Sudáfrica, Rusia, Singapur. Todos los gobiernos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque todas las economías se basan en deuda. Todo lo que pasa, todo lo que se compra, todo lo que se produce está basado en deuda. Todos los países están imprimiendo dinero sin valor. No hay ningún ejemplo en la historia de que esta estrategia haya funcionado. Pasó en Roma, primero usaban oro, después ese oro lo empezaron a mezclar con cobre, después empezaron a meterle más cobre a esas monedas hasta que las monedas ya eran de cobre y perdían su valor. Entonces, ¿por qué no hemos experimentado más inflación si ha habido tanta impresión de dinero? Bien, por la exportación de deuda. Este es un tema clave y ese es por lo cual la crisis ha ido tardando y tardando y tardando. Y bien, el dinero de la Fed, el dinero creado por la Fed ha sido enviado a otros países y esto es intercambiado por cosas de valor. Recuerden lo que escucharon en el inicio. El verdadero valor es el tiempo. El tiempo de trabajo genera X cantidad de producción, genera productos. Estos productos están siendo cambiados por billetes sin valor. Estados Unidos crea los billetes, los exporta a otros países. Estos países tienen la producción de algo, ya sea un commodity, materia prima, tecnología, etcétera, y todos esos productos son enviados a Estados Unidos. Están literalmente intercambiando deuda por algo de valor. Recuerden el tema, la alberca de divisas. Por eso es que los precios no han subido. Y aquí podemos ver una gráfica de cómo el valor del oro, que es una reserva de valor innata, la más utilizada a lo largo del tiempo, ha tenido constantemente un rendimiento mayor que el de las empresas. Entonces, bien, durante la flexibilización cuantitativa 2, los precios de los alimentos subieron un 60% en el mundo, creando un desastre humanitario para 2.000 millones de personas. Personas que vivían con menos de $2 al día. El ingreso destinado a los alimentos es diferente en cada familia, viéndose más afectadas aquellos que tienen menores ingresos. Lo que sabemos siempre, ¿no? La inflación bien se dice que es el impuesto de los pobres, así se conoce. Mientras a las grandes empresas cobran ISR, IVA, etcétera, y a las personas que están en la informalidad se dice que no pagan impuestos, este es el verdadero impuesto, la inflación. Ese es el verdadero impuesto que pagan. Cuando el ingreso destinado a los alimentos llega a 40%, comienzan las protestas. Es cuando empiezan las personas a levantarse. En Argentina hace algunos años salieron con ollas a las calles a reclamar, etc. Las personas que ganan más de lo que consumen y ahorran el excedente, es decir, personas que tienen dinero, también son severamente afectados. Los ahorros generados son guardados en la divisa nacional. ¿Qué les suena esto? Seguros, Afore, fondos de pensión, algunas otras inversiones
que bien se dice las podemos hacer en UDIs o los podemos hacer en dólares para defendernos, para protegernos, para generar rendimientos. Estamos invirtiendo en lo mismo. Cuando la divisa nacional es destruida por la inflación, esos 3 millones destinados al retiro dejan de existir. Las personas trabajan 35 años constantemente guardando su dinero en un Afore y cuando es momento de cobrar, ese dinero ya no vale lo mismo. Más cuando hay hiperinflación, simplemente ese dinero deja de valer. Tienen los billetes ahí, es el ejemplo perfecto. Entonces, algunos activos tienen una revalorización cuando se incrementa el suministro de divisa. Cuando los ciudadanos sienten la pérdida del poder adquisitivo, recurren a activos de resguardo, haciendo que el valor de estos se empareje o excede el valor total de la divisa en circulación. Es decir, cuando hay mucho papel basura, todo ese papel ya no nos sirve, lo tiramos, y entonces empiezo a guardar las cosas, el valor de mi trabajo, en algo que realmente sí me es útil. De ahí viene lo que era llamado antes como trueque. Yo intercambiaba el valor de mi trabajo, que se refleja en el pan que produje, y lo intercambio por maíz, o por arroz, o por alguna otra materia prima. Bien, es exactamente lo mismo. Todo ese trabajo que estoy produciendo, que se está en este momento reflejando en billetes, lo vamos a empezar a guardar en activos de respaldo. Y todo ese dinero se va a ir justamente a ese activo. Esto es justamente la transferencia de riqueza. Esto ténganlo por seguro que va a pasar. El punto es dónde tenemos que colocarnos para aprovechar esa transferencia de riqueza. ¿Qué son las cosas donde tenemos que invertir para aprovecharnos de toda la transferencia de riqueza que se va a generar? Eso es más o menos lo que hablan sobre el resguardo, lo que le da el poder adquisitivo a las monedas, el oro que se tiene. Ahorita vamos a tocar eso. Bien, pues las personas perderán confianza en las divisas fiat. Pesos mexicanos, euros, dólares, toda divisa fiat. Y vamos a volver al oro, a la plata y a los activos tecnológicos basados en la confianza de las mismas personas donde no hay manipulación. ¿Por qué manipulación? Bien, pues porque al Banco Central no le cuesta nada agarrar e imprimir 1.000 millones de dólares o 1.000 millones de pesos, mientras a ti sí te cuesta horas de tu vida para obtener un salario. Ahí es donde estás perdiendo capital. Así funciona el mundo. Vean este video. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira al mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación.
Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Muy bien. Esto nos da perspectiva, justamente, perspectiva. ¿Cuál es la situación en la que vivimos? No lo que vemos en la tele, no lo que nos dicen, sino cuál es la realidad del mundo en el que vivimos. Esta es la realidad. Esta es la crisis actual. Hoy en día se está viviendo. Se habla mucho de Venezuela, se habla mucho del tema político, del dictador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es política. Esa no es la realidad. Esta es la realidad. No con esto quiero decir que no exista. También existe en Venezuela, pero también existe en otros lados. Tenemos que voltear a ver todo lo que está pasando y prepararnos nosotros para que cuando llegue a nosotros, a nuestros cercanos, no nos pase, para poder aprovechar eso a nuestro favor. Tema del FMI, el dólar, su subida. ¿Cómo están viviendo ahorita? Están regresando al trueque, ya lo están viviendo, ya hay una red de trueque en la cual tú llevas tu ropa, algo de valor, para intercambiarlo por alimentos, otra cosa de valor. Ya los billetes están dejando de ser utilizados porque es papel inservible. Y aquí podemos ver cómo en el 2018, a inicios, el dólar contra el peso argentino estaba en 21 pesos. Es decir, más o menos como es la situación con nosotros en este momento. El dólar debe estar ahorita alrededor de 19.5. Entonces, vivían como nosotros, iba la gente a trabajar, sus hijos a las escuelas, y todo era normal. Hasta que de pronto se destapa todo el sistema y se cae por la sobreimpresión de dinero. Y empieza a suceder esto. Empieza a haber subidas increíblemente altas. Un año después, el dólar está en 42 pesos. Imagínense una persona que importa ropa de Estados Unidos o alimentos. Nosotros trabajamos, nos cuesta 20 pesos el dólar y un año después me cuesta el doble. En mi trabajo no me van a pagar el doble. Escasamente va a subir mi salario.
pero el dólar sí va a subir. Ese es el tema con la inflación. Cuando hay inflación todo sube, incluso los salarios, pero los salarios es lo último o es lo que más tarda en subir. Suben primero los precios y después los salarios. Entonces con tu salario pequeño no te alcanza para comprar cosas más caras cada vez. Obviamente eso significa la quiebra de muchas empresas, de muchas familias, la pérdida de fondos, etc. Y este es un índice Big Mac, si se conoce. Se comparan cuánto cuesta una hamburguesa Big Mac en varios países. Y esta es la cantidad de horas que se tiene que trabajar para poder comprar una. Por aquí está México, aquí, y pues aquí está Venezuela. Me contaba una buena amiga, el salario te permite comprar una comida. El salario mensual te permite comprar una comida. O sea, ¿no es eso increíble? Eso no es parte del sistema. Eso no es parte del sistema económico. Si tú agarras y plantas maíz, cualquier materia prima, tu productividad, es decir, tu intercambio de tiempo, de trabajo por un producto que es intercambiable, tu productividad, por supuesto que es más alto que una comida. Entonces hay que entender la diferencia, hacia dónde nos lleva el modelo, pero no es real, está basado en una mentira. Y aquí podemos ver los países más ricos del mundo: Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. ¿Por qué son ellos los más ricos? ¿Porque son más inteligentes? ¿Porque tienen mejor educación que nosotros? ¿Porque tienen más oportunidades? Realmente se resume a lo que les decía hace rato. Se resume a la exportación de la deuda. Si ellos tienen la capacidad de exportar deuda, van a comprar cosas de valor con deuda. Contando eso, por supuesto, mejor educación, mejores oportunidades, mejor infraestructura, mejores créditos para desarrollar, mejores créditos para generar innovación. Vean ahora la deuda global. Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. Otros países que, bueno, se han ido endeudando a lo largo del tiempo. Argentina, etc. Esa es la relación entre desarrollo y deuda, totalmente correlacionada. Actualmente solo existen dos opciones. El sistema va a pasar lo que ha pasado a lo largo de la historia, va a volver a suceder, y actualmente solamente existen dos opciones: continuar siendo parte del sistema financiero actual o buscar una alternativa adecuada a la realidad. Cada quien lo va a decidir y cada quien lo va a tratar de hacer. Esto es lo que hacemos nosotros. Una persona trabaja, genera ahorros, genera riqueza, y normalmente lo que hace es lleva el capital a una aseguradora o lo lleva a un banco. Estos bancos al mismo tiempo agarran e invierten el capital en fondos de inversión. A través de un broker lo llevan a los mercados. De los mercados obtiene rendimiento, una parte se lo quedan estos, otra parte se lo quedan estos, otra parte se lo quedan estos, y al final les llega una parte a las personas. Normalmente un rendimiento entre un 3 y un 10%. Entre un 3 y un 10%. Si la inflación es del 7% y a ti te están pagando un 5, 6, 7, pues realmente no estás ganando nada. Realmente lo único que están haciendo es generar riqueza para ellos con tu dinero. Y es justamente de lo que hacemos nosotros. Quitamos los intermediarios y llevamos el capital directamente a los mercados financieros. Generamos rentabilidad ahí a través de diferentes estrategias y
la mayor parte se la queda nuestro inversor. 70-30. Nosotros obtenemos el 30% y ellos se quedan con el 70% de rendimiento generado. Y bien, nuestros objetivos son claros. Uno, mantener seguro el capital de nuestros inversionistas, protegiéndolo ante la pérdida del poder adquisitivo, y dos, generar rendimiento en base a las oportunidades que se nos ofrecen en los mercados. ¿Cómo hacemos esto? A través de estrategias de diversificación, bases estratégicas de inversión. Una es operativa, semipasiva, activos de garantía de baja volatilidad, productividad de capitales sociales por medio de empresas en innovación y comercio algorítmico. Estas estrategias generan el equilibrio entre seguridad y rendimiento. Así es como nosotros estamos protegiéndonos ante lo que viene. Así es como les recomiendo, realmente les recomiendo que busquen cómo protegerse, busquen cómo proteger el patrimonio de sus familias. Bastante trabajo les ha costado a través de todos estos años generarlo y sería increíble que se perdiera, como ya pasó en Venezuela, como ya pasó en Argentina, como pasó en Zimbabue, como está pasando ahorita en Italia y probablemente no muy lejano nos va a tocar también a nosotros. Entonces, mis recomendaciones finales: inviertan en cosas que tienen valor, cosas que tienen realmente valor. Entre estas cosas, lo que ha sido utilizado a lo largo de la historia: oro, plata, y hay otro tipo, hoy hay otro tipo nuevo de activos que son conocidos como criptomonedas, entre ellos el más famoso, Bitcoin. Oro, plata y Bitcoin. Si tienen la capacidad, protéjanse de esa manera. Ahora, no con esto quiero decir es fácil, vas a tenerlo ya. O sea, nosotros tenemos todo un equipo que está investigando mercados, que está investigando cómo se está moviendo, tema geopolítico, desarrollo de tecnologías, etcétera, ¿no? Pero les aseguro que al menos van a estar mejor que siguiendo la vieja economía de guardar dinero en pesos mexicanos, de guardar el dinero en un Afore, de guardarlo en un seguro, o en UDIs, o en dólares. Quítense todo ese papel sin valor y busquen realmente activos que tengan valor, buscando las tres cosas que se necesitan: que funja como un medio de intercambio, que sea una unidad de cuenta y sobre todo que pueda guardar el valor a largo plazo. Tal cual. Pues muchas gracias. Estaba comentando una pregunta que él fue. No sé si respondió. ¿Pregunta? Sí, no sé la pregunta que hacía. No, era lo que decía acerca de cómo es que las monedas obtienen el valor. Pues era más o menos, ya lo comentó, que el oro es lo que le da el valor adquisitivo a las monedas, ¿no? No. El oro no da el valor. El oro ha fungido a lo largo del tiempo como una reserva de valor. Es decir, con lo que ahorita te compras un traje sastre, en la época de los griegos, con la misma cantidad de oro con la que hoy te compras un traje sastre, se podían comprar una túnica. Entonces, el oro ha mantenido su poder adquisitivo. No es que realmente valga el oro, lo que realmente vale en una economía es la producción. Bien lo decía Dan Smith, ¿no? Tú decías cómo se revaloran o se valorizan esas monedas. ¿Por qué? Es por las arcas, o sea, lo que tiene valor cada uno. No realmente. Se valoriza por la cantidad de trabajo que se le pone a ese activo en específico. Es decir, todas las personas trabajan en la economía, juntan dinero y compran acciones de Apple, por ejemplo. Entonces, por supuesto, el valor de las acciones, al ser limitadas, va subiendo de valor. Pero realmente no es por el dinero que se le inyecta, sino por el trabajo que se gastó para obtener ese dinero que funge como un medio de intercambio. ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Lo que pasa es que creo que a lo que comenta el chavo, yo también le entiendo, es que él comenta que el oro, lo que estamos hablando de la reserva federal, que da como que valor al dinero, como que lo respalda más bien, ¿no? Como que tiene ese respaldo del oro y todo lo que está en la reserva, que respalda y le da el valor
Sí, sí, pero recuerden que hay algo muy importante. Antes de 1973, todo el dinero que fluía en la economía estaba respaldado por oro. Es decir, existía el patrón oro. Si tú querías, tú podías ir al banco y cambiar esos billetes por oro. El oro, como les digo, ha guardado ha sido ese activo que resguarda el valor a lo largo de mucho tiempo. Por eso es tan preciado. Después de 1973 se quita eso. El patrón oro se quita y entonces los países tienen la libertad de imprimir la cantidad de dinero que quieran. Todo basado en la confianza de que el país no va a quebrar, de que al país no le van a suceder estas cosas. Todo basado en la confianza de que el país está haciendo las cosas bien, de que está teniendo un suministro de moneda acorde al crecimiento, pero pues la realidad es que no pasa eso. O sea, lo que les comentaba sobre la exportación de la deuda, el país imprime mucho dinero, no es que lo tengan que imprimir en dinero, simplemente teclean en una computadora y ¡pum!, se creó el dinero de la nada, y ese dinero lo utilizan para obtener activos, ¿no? Ese dinero se mete a la economía a través del banco, el banco lo da a las personas a través de préstamos, y las personas a través de esos préstamos compran en otros pues productos que realmente es lo que tiene el valor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sobre lo que comentaba del Brexit, digo, de las criptomonedas, sí. No tienen un valor real en el Banco de México, sí. Por lo tanto, ¿cuál sería el respaldo de la moneda? Su respaldo, como usted lo menciona, el oro, pero las criptomonedas, ¿cuál sería el respaldo? Tampoco... Sí, mi objetivo acá no es criticar realmente. Nosotros nos dedicamos a generar capital, generar rendimientos. Mi único trabajo es analizar y aprovechar las oportunidades que hay en el mercado. Y eso es justamente lo que hacemos. Analizamos, vemos deficiencias en los mercados y aprovechamos esas deficiencias para generar rendimientos. Entonces, de este lado, lo que nosotros vemos es mucha debilidad en las monedas fiduciarias. Es decir, ¿tú cómo sabes que el Banco de México tiene realmente el oro que está respaldando el dinero? Nadie lo sabe. En Estados Unidos el dinero se guarda en un lugar que se llama Fort Knox. Es el oro, ¿no? Lo que se guarda ahí. Exactamente, ahí se guarda el oro. Solamente 2 presidentes han podido entrar y hace más de 30 años que ninguno ha podido entrar. Entonces, otros países estiman que no tienen el oro que dicen tener. Es por eso que China, Rusia, sobre todo, están comprando una cantidad de oro impresionante. También Mozambique, ¿no? Todos los países en general están comprando oro. El país que no está comprando oro es porque simplemente se quiere cegar ante esto, ¿no? Y las personas también que no, pues también que no queremos aceptarlo, pues también nos estamos negando. Es lo mismo que decía en el principio. No importa si nosotros nos negamos o no. El riesgo ahí está y va a pasar lo que va a pasar independientemente de lo que nosotros creamos o no. Entonces, realmente esa moneda no sabemos qué tan bien respaldada está. En Argentina, antes de que pasara esa inflación y se botara el dólar al alza, ¿qué crees que pensaban las personas? ¿Tenían confianza en su economía o pensaban que iba a llegar la crisis? Por supuesto. Pero de pronto pasa. Y en el caso de los criptoactivos, lo que nosotros vemos es, sí, definitivamente no hay un valor subyacente, se le llama, algo que respalde al activo, pero tampoco es necesario, porque al menos en el tema del Bitcoin específicamente, el activo tiene un suministro que se puede calcular perfectamente. Es decir, va a existir 21 millones de Bitcoins y nunca va a existir más. La inflación viene por la impresión de moneda. Es decir, ahorita hay 21 millones de deuda, 21 trillones de deuda en la economía de Estados Unidos y bien pueden imprimir 2 o 3 más. En el caso del Bitcoin no. En el tema de que es digital y es virtual, pues bien, igual el Internet. Y el Internet cuando empezó, pues no tenía valor.
Sin embargo, ahorita nadie podría negarse que la Internet tiene un valor impresionante para la humanidad. Es más o menos lo mismo, ¿no? Con esto quiero dejar claro que no estoy dando un consejo de vayan, inviertan, compren. Cada quien haga lo que crea que es competente para ustedes, porque al final el que va a quebrar son ustedes mismos. Y los mercados así son, van a buscar quitarte tu dinero hasta que te quedes sin nada, hasta que pidas prestado y metes ahí más al mercado, ¿no? Así es como generamos capital nosotros. Tenemos que absorber ese capital, ponernos del lado donde va llegando la riqueza. Entonces la riqueza se está transfiriendo de otras manos a las manos de nuestros inversionistas, ¿no? Así es como funciona esto. ¿Alguna otra pregunta? No, excelente, pues muchas gracias. Bueno, jóvenes, queremos agradecerle con ese aplauso más fuerte, por favor, porque el currículum del licenciado Juan Pablo Cuevas Alfaro, director de Estrategia Financiera de Capital Intelligence Group. La verdad es que es impresionante. Es un halago, un placer recibirlo en estas aulas de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y como ve, hay muchas inquietudes de los jóvenes por querer aprender y saber más de estos temas financieros. Decirle que seguramente vamos a tener la oportunidad de invitarlo posteriormente para que pueda ampliar otros temas de esta naturaleza que son muy interesantes. Licenciado, gracias a todo su equipo de trabajo por la gentileza también de atención que han tenido con todos los estudiantes, de llevarlos hasta sus asientos. La verdad es que es parte de una amabilidad que tienen ustedes con nosotros. Muchas gracias por todo este contexto que manejan, a nivel humano también. Entonces, quiero permitirme entregarles un reconocimiento por parte de la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración en el marco de la Semana del Contador 2019 que estamos celebrando precisamente con estas actividades de carácter académico. Dice lo siguiente: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Facultad de Contaduría y Administración, Dirección 2019-2022 otorgan el presente reconocimiento en el marco de la Semana del Contador al licenciado David Matías González, quien fue el presentador inicial, y a todos ustedes del grupo financiero por haber impartido la conferencia El origen de la próxima crisis financiera mundial, dirigida a los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración. Atentamente, Ciencia, Arte, Libertad. Firma el doctor Saúl Centeno Juárez, director de la Facultad de Contaduría y Administración, que no está en este momento, pero que reciba un fuerte abrazo y un caluroso saludo de su parte. Muchísimas gracias, licenciado, por esta conferencia. Gracias, jóvenes, muy amables. E invitarlos a la Plaza Magna. Está el grupo folclórico Lula de nuestra facultad. Van a empezar las actividades culturales. Gracias por esta tarde, muy amables.